Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema bastante sensible, bastante controversial. Y el tema es cómo así que Dios escogió a un pueblo, en este caso Israel, cómo así que Dios eligió a un pueblo como Israel y dejó a las demás naciones como plato de segunda mesa. ¿No se entiende eso como un acto de discriminación divina o realmente esa es una arrogancia de los judíos? Vamos a analizar el tema no desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista religioso, porque sabemos que la religión y la teología dan para una cosa y dan para la otra. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que hablan de que Israel es el pueblo escogido de Dios para hacer luz a todas las naciones. Entonces, frente a esa declaración se han levantado tres sectores en contra de esta declaración. Son ellos el Islam, por supuesto, todos los musulmanes, radicales y no radicales, la izquierda radical y no radical, y no podían faltar, por supuesto, algunos, óigase bien, pastores evangélicos y un sector del cristianismo que consideran que ahora los elegidos son ellos y no Israel en virtud a la teología del reemplazo. Entonces, vayamos a cuáles son las dos críticas a las dos posiciones que tienen principalmente los dos primeros sectores, es decir, la izquierda radical y no radical y los musulmanes. Estos dos sectores sostienen lo siguiente. Primero, dicen que Israel se autoproclamó como una nación especial delante de Dios porque ellos quieren dominar el mundo. Ya sabemos que eso tiene una connotación antisemita. Y número dos, ellos dicen que eso fue un invento, una fantasía de los judíos para reclamar una soberanía territorial en un lugar que no les pertenece. Pues bien, señores, miren, cuando empezaron a configurarse las naciones, y por eso esto hay que entenderlo en su contexto, hay que saber por qué se escribieron esas cosas, por qué eso quedó escrito incluso en algunas constituciones. Porque si nosotros no entendemos esa situación va a ser muy complicado entender y comprender las razones que le asistieron a quienes escribieron esas declaraciones. Entonces, cuando empezaron a configurarse las naciones, cada una con su lengua, su idioma y sus instituciones políticas, las naciones y los líderes creyeron que ellos eran únicos. Los líderes creyeron que ellos eran únicos y que las naciones fueron designadas y diseñadas por Dios o por los dioses para ser muy especiales. Por ejemplo, los chinos. Los chinos decían en una carta que le mandaron al presidente Abraham Lincoln, el emperador chino le mandó una carta muy curiosa al presidente Lincoln y que está en este libro que quiero recomendar, que se llama China, que lo puede conseguir también en español. Este libro habla obviamente solamente de la historia de China, pero me encontré con una carta muy curiosa que le manda, como decía, el emperador al presidente Lincoln y le decía que todas las naciones son iguales, no hay distinción entre ellas, pero los chinos, decía el emperador, los chinos tenían un mandato del cielo, un mandato divino para gobernar no las naciones, no la nación china, sino todo el universo. Es decir, que si mañana había vida en algún otro planeta, ellos tenían amo, señorío y dueño. Es decir, ellos fueron mucho más allá que los israelíes. Pero lo dicen los chinos y la izquierda no dice absolutamente nada. Los japoneses también consideraron que su emperador, incluso lo consagraron en su propia constitución, que su emperador tenía una descendencia divina de ¿quién? De la diosa del sol. Ahora vayamos a los musulmanes. Y aquí la cosa se pone peor, señores. Se pone bien crítica porque el Islam considera que con la aparición del profeta Mahoma se cancelaron todas las religiones. Y ahora había un nuevo profeta, un nuevo libro y todo lo demás no valía nada. Y que ellos tenían la misión de Alá y también, digamos, la vocería del profeta Mahoma para gobernar el mundo. Es decir, por eso es que hoy muchos islámicos nos consideran a nosotros
que no creemos en el profeta, que no creemos en el Islam, nos consideran unos infieles. Pero esa declaración que hace el Islam y que la tienen, digamos, metida mucho en su esencia política y religiosa, y que por eso ellos reclaman que prácticamente el mundo debe estar bajo la ley Sharia, bajo el Islam, nadie dice nada. Los izquierdistas no se mueven, no critican, no escriben una sola hojita de papel cuestionando lo que dice el Islam, pero cuando lo dicen los judíos, allí sí le caen con todo. Le dan hasta con el tubo. Entonces, aquí notamos que si Israel dice una cosa, no tiene por qué criticarlo el mundo. Eso es un asunto de Israel. Si Israel se cree que es la nación escogida o elegida, déjelos quietos. ¿Por qué no lo hace usted contra la China, contra Japón, incluso contra los propios islámicos, que eso es peor? Por lo menos usted tiene derecho a decir, si yo no soy judío, no me convierto en el judaísmo, no dice usted está mal, usted es un infiel. Pero los señores del Islam sí. Por eso, señores, esto de la vocación que tiene una nación, si es escogida o no de Dios, hay que verlo con los hechos. Y una nación tan pequeña como Israel y un pueblo tan pequeño con relación a grandes naciones como la China, como la India, como Estados Unidos, en fin, como casi toda Europa, esta nación ha producido tantos premios Nobel y ha creado tantas instituciones y tantos prohombres que uno dice, ¿cómo una nación tan pequeña puede hacer eso? Entonces, ellos no solamente se lo han creído, sino que realmente han dado frutos para ellos. Por ejemplo, los señores de la izquierda que tanto critican a los judíos, señores, Carlos Marx fue un judío. Si ese señor no hubiese existido, no hubiese escrito lo que escribió, hoy ustedes fueran unos desocupados intelectualmente hablando. El cristianismo tuvo a Jesús, que era judío. Las instituciones democráticas, por favor, este ilustre escritor y conferencista Francisco Hill White ha creado o ha dicho algo bastante interesante, que las instituciones políticas, incluso jurídicas, no vienen de Grecia, sino vienen del judaísmo. Y eso es cierto. Hay que estudiar muy bien la historia de los judíos para que usted sepa de que no solamente ellos se han creído como pueblo escogido, sino que han producido verdaderos frutos a la humanidad. Pero ese sí.